Hola a todos, bienvenidos al canal un día más, bienvenidos a este atelier donde hablamos sobre imágenes y los artistas. Os doy la bienvenida a todos los nuevos que os habéis incorporado al atelier y os animo a que os sumáis a la comunidad que estamos creando en Instagram para hablar sobre pintura, cine, fotografía y todas las imágenes que nos interesan. En el vídeo de hoy os quiero hablar sobre fotografía y la importancia de entender bien qué es. Es importante entender que la fotografía forma parte de nuestra cultura visual, que la llegada de la cámara, primero con la fotografía y después con el cine, ha cambiado desde luego nuestra manera de ver el mundo y por tanto nuestra manera de relacionarnos con él, con lo cual comprender cómo funciona este sistema es importante para también entender nuestra relación con el mundo. Así que podemos afirmar que en el año 1839 cambia oficialmente nuestra manera de mirar. No es lo mismo educarse en el siglo XVII o XVIII con imágenes, con pinturas, con esculturas y sobre todo con imágenes antiguas que no hablan del presente sino del pasado, que educarse en una cultura visual en la que también contamos con imágenes, en este caso las fotografías, que hablan de nuestro presente y que además amplían la noción de lo que merece la pena mirar y de lo que uno tiene derecho a mirar también, ¿no? Esto viene muy ligado también al fotoperiodismo, pero abordaremos estas cuestiones porque son importantes. Ya sabéis mi debilidad por Susan Sontag y sus libros y sus investigaciones. Ella dice literalmente que somos yonkis de las imágenes y que somos incapaces de mirar si no es pensando en una fotografía. Digamos que miramos el mundo como un conjunto de fotografías en potencia. Por una parte, en búsqueda de esa belleza, ¿no? Muchos tomarán fotografías para ir buscando la belleza en el mundo, pero también como ese anhelo de experiencial, ¿no? De vivir las experiencias. Digamos que ahora mismo las imágenes corresponden a la pura experiencia y si no, id a un concierto o id a un sitio donde la gente necesita tomar fotografías para dar pruebas de sus experiencias, ¿no? Lo que siempre se ha hecho en turismo o lo que podéis ver cada día, de manera que hay una parte experiencial de vivir el mundo a través de las imágenes. Así que me gustaría contaros qué supone la fotografía en 5 puntos. Vamos a ser breves, evidentemente de cada punto uno podría hablar mucho más, ¿verdad? Os dejaré libros recomendados en la cajita de descripción, pero por lo menos 5 puntos que tengamos en cuenta y que muchos de ellos seguramente al principio no estéis de acuerdo, pero a mí me gustaría que escuchásemos a los autores, bueno, que son pilares de la teoría y de la historia de la fotografía, como pueden ser John Berger o Susan Sontag o Fontcuberta. Entonces creo que escuchar a estos autores nos puede dar mucha luz. Bien, el primer punto, la fotografía es la huella de la luz. Ahora que todo el mundo saca fotografías con el teléfono, el mecanismo o el método queda un poco escondido, pero si uno imagina una cámara, le va a ser mucho más sencillo entender cómo se crea una fotografía. La luz pasa por el objetivo a través de un agujero y esa luz se deposita en la placa o en la película. Debido a la preparación química de la placa, es capaz de preservar los vestigios de la luz que llegan desde el exterior. Esto, junto con otros procesos químicos, pues hace que la luz quede impresa en la película. Así que, como veis, pues la técnica es muy sencilla. Quiero ver con vosotros la primera fotografía de la historia, que es del año 1826. El autor la consiguió exponiendo una placa de peltre, que es una alteración que se hace con plomo, estaño y algún metal más. Está recubierta de un betún de Judea en una cámara oscura y la realizó durante 8 horas. Uno piensa en nuestras cámaras, ¿verdad? Que cuando hace el clic de la fotografía se oye como el agujerito se abre y se cierra muy rápido. Bueno, pues aquí ese muy rápido se convirtió en 8 horas para conseguir que la luz fuera llegando y llegando a esa placa y dejase impresa esa imagen. Como veis, la placa la expuso en la ventana de su casa y queda ese pequeño paisaje urbano que él tenía pues enfrente, ¿no? Luego hay un paso importante, que es que en el año 1938 aparece la primera fotografía con personas vivas incluidas en la fotografía. Es una calle muy concurrida de París, también con largo tiempo de exposición, pero bueno, en este caso no fueron 8 horas sino 15 minutos. Como veis, en esta calle no hay tráfico ni transeúntes, pero realmente sí que los hay. O sea, es una calle de París muy conocida donde todo el mundo pasaba, era un centro de paseo muy conocido y que por supuesto esta calle de normal no estaba así. ¿Qué es lo que ocurre? Que al tener 15 minutos de exposición, pues las personas pasaban mucho más
más rápido, ¿no? Les costaba 1 minuto, 2, 3 cruzar esa calle, de manera que no aparecían, no quedaban registrados en la fotografía. ¿Quiénes sí quedan registrados? Las 2 únicas personas que aparecen, que son ese señor al que un niño le está limpiando los zapatos. Como estuvieron los 15 minutos, pues efectivamente salen en la fotografía. Bueno, esta es una fotografía, seguro que os suena, que es un daguerrotipo. Eso significa que se utilizan sales de plata y reduce muchísimo el tiempo de exposición, que es lo que se quería, claro, porque tomar una fotografía en 8 horas pues no era muy lógico para el propio medio. Así que un año después el gobierno francés decide comprar la patente para poder hacerlo accesible a todo el mundo, que todo el mundo pudiera hacer fotografía. Quiero que leamos juntos el eslogan de este gobierno francés y fijaros cómo vende la máquina como si fuera algo completamente objetivo. Este es el primer problema ontológico de la fotografía. Cuando hablamos de ontología queremos hablar de el ser mismo del medio, algo que lo diferencie del resto de medios, o sea, que es propio suyo, que no es propio de otros medios. Y aquí lo que están dando a entender es que algo que está en la esencia ontológica de la fotografía es la ausencia de intervención por parte del humano y por tanto la ausencia de interpretación, y esto causa el primer problema de este medio. Es por esto que al comienzo la fotografía no se entendió como un arte, porque se veía que era una máquina simplemente tomando una fotografía, donde se realizaba una imagen sin autor. También es por esto que vemos que en la historia de la fotografía hay muchas mujeres fotógrafas, porque no había miedo a que tomaran la cámara de fotos, porque no estaba considerada como un arte, era más bien un hobby o un entretenimiento. Así que la fotografía se entendió pues como una huella en la arena, ¿no? El paso de la luz por ese material que queda impreso. No es en este caso como la pintura, la imitación o la interpretación de un tema, sino la huella de este. John Berger, por ejemplo, explica que por muy realista que sea una pintura, pero aunque sea hiperrealismo perfecto, nunca puede pertenecer a la naturaleza como si lo hace una fotografía, porque digamos que parte del presente, ¿no? Que son esos rayos de luz, están entrando directamente en el material. Así que más allá del problema del no autor, que eso luego ya se solucionó, sí que es verdad que desde el comienzo se entendió como un medio que ontológicamente era una parte de la realidad, era una huella de esta. Y una vez entendido esto, podemos abordar el segundo punto. El segundo punto yo creo que es controvertido, pero una vez se entiende es mucho más fascinante acudir al mundo de la fotografía. Y es que la fotografía no puede mentir. Creo que esto es fascinante y que hay que tenerlo en cuenta, porque sencillamente, como hemos dicho, es la luz entrando por el objetivo de la cámara y dejando los vestigios en la placa. Y ya sé, hay 2 cosas que estáis pensando y que me lo vais a decir, porque me lo dicen mis alumnos cada vez que vemos esta materia en clase. La primera es: oye Suriña, si tú dices que no puede mentir, pero por ejemplo imagínate que yo cojo aquí a 2 personas y les digo que entre ellos no se conocen y les digo que vayan de la mano, ¿no? Entonces yo saco una foto y les hago parecer que son una pareja. Bueno, pues fenomenal, es que la fotografía no miente, la fotografía es la huella de lo que ocurrió. Será la huella de un teatro, pero es una huella, ¿no? Ahí no puede distinguir, pero la fotografía simplemente toma lo que hay. Si tú, antes de tomar la fotografía, has hecho un teatro, el que mientes eres tú, pero la fotografía no puede mentir, simplemente es la huella de lo que estaba pasando. En todo caso será la huella de tu mentira, pero la fotografía no puede mentir. Y también está el otro caso, ¿no? Oye Suriña, el Photoshop, los programas de edición, cómo se puede retocar una fotografía. Efectivamente, es la prueba definitiva para ver que una fotografía no tiene la capacidad de mentir. O sea, tiene que ir el humano después e inventar un programa que la haga mentir, porque por sí sola no puede. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy tonto, pero todos los editores de revistas de moda que retocan los cuerpos de las mujeres tienen que retocarlos, tienen que hacer mentir a la fotografía, porque la fotografía no puede mentir, la fotografía sencillamente va a sacar el cuerpo como es. Por eso luego ellos necesitan retocarla. ¿Vale? Así que digamos que estas 2 ideas que tenemos en la cabeza de que la fotografía puede mentir es precisamente la confirmación de que no puede hacerlo, de que tenemos que ir nosotros y mentir por ella. Entonces, esta capacidad de objetividad a mí me parece fascinante, que plantea otra pregunta, y entonces me diréis, vale Suriñe, si una fotografía no puede mentir, entonces es la verdad absoluta. Bueno, pues tampoco, una fotografía no tiene la capacidad ni de mentir ni de decir la verdad.
Es verdad que es un documento o una huella de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo, pero en ningún caso va a dar el significado de ese hecho. Fijaros, quiero que veáis conmigo un ejemplo para que entendamos esto mejor. Quiero que veamos juntos una fotografía de un terremoto que ocurre en el año 89 en Armenia. Fue un terremoto masivo que movilizó a equipos de rescate internacionales y también a fotoperiodistas que quisieron contar una historia, ¿no? Bueno, y bien, hay códigos, hay apariencias que podemos leer sin ningún tipo de problema, ¿no? Vemos que son los seres queridos de una persona que acaba de fallecer, lo sabemos por esa caja roja que aparece en mitad de la fotografía, que consideramos que es un ataúd y que dentro hay una persona difunta. Fijaros todo lo que estamos interpretando, aunque para nosotros sea muy evidente, ¿no? Todo lo que al ver esa imagen nuestro cerebro es información que está uniendo rápidamente para que podamos enfrentarnos a ella. Bien, y además incluso podemos dar un paso más y ver que el ataúd no tiene un tamaño lo suficientemente grande como para ser un adulto, con lo cual incluso podríamos interpretar, pero siempre sería una interpretación, que la persona que aparece en primer plano puede ser el padre que abraza ese ataúd, ¿no? que hace esa despedida desconsolada, ¿no? En mitad de esa nevada, ¿no? Así que por una parte entendemos, ¿no? que ahí hay una huella de la realidad, una huella de ese terremoto, que habla de la tristeza y que habla de la pérdida por un ser querido, en este caso posiblemente un menor. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos que la fotografía no puede decir la verdad? Pues que no puede dar el significado de estos hechos. Es verdad que la fotografía puede hablar de la tristeza, incluso puede hablar de la pérdida, pero en ningún caso tendrá el significado que tiene para ese ser humano esa pérdida, ¿no? La fotografía por sí misma no nos puede contar el dolor de este hombre al abrazar el ataúd. Simplemente estamos muy limitados en su significado. Hay una cita de John Berger que habla en su libro sobre la fotografía del fotoperiodismo y dice que creemos que los fotoperiodistas acuden a otros sitios a contar la verdad a través de sus fotografías, pero que pensar que en esas fotografías está la verdad es confundir unos niveles de verdad muy diferentes entre sí, ¿no? Y a mí esto me encanta porque no es lo mismo la verdad que puede tener una radiografía, ¿no? Una radiografía, por ejemplo, tiene la verdad sobre si el hueso está roto o no. Esto es algo que los médicos utilizan como prueba documental cada día. Sin embargo, cuando en esa fotografía entra en juego la experiencia de un ser humano, la fotografía no tiene la capacidad de darle el significado suficiente. Sería por nuestra parte muy naif y muy infantil pensar que podemos acceder al significado de una fotografía. En este sentido hay una cita célebre de la fotógrafa Airbus que explica que una fotografía es un secreto acerca de un secreto, ¿no? Entonces es un poco en el sentido de que hablaba Berger también de abrazar esta ambigüedad como una nueva forma de contar, ¿no? Este no saber y saber que no lo vas a saber es una forma de abrazar una nueva manera de contar que tienen los artistas en nuestra cultura visual. Bueno, esta incapacidad de contar viene porque a la fotografía se le priva de pasado y de futuro. Tened en cuenta que cuando uno saca una fotografía está capturando un instante, lo está congelando ese instante, de manera que se prescinde de todo su pasado y de todo su futuro, porque obviamente todavía no ha acontecido. Para tener significado necesitas una narración, y esto todos lo hemos vivido en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando no encontramos sentido a lo que nos está ocurriendo y con el paso del tiempo hemos visto, bueno, tenía un sentido, ¿no? O más vale que ocurrió esto para que pasara lo otro. Eso es porque el significado viene con el tiempo. Necesitamos un desarrollo de los acontecimientos. Al congelar el tiempo, la fotografía priva de esto, ¿no? Efectivamente hay unas, vamos a llamarlos personajes en esas fotografías que de repente no tienen pasado y no tienen futuro, con lo cual no tienen esa capacidad narrativa, de ese desarrollo que necesita el significado para revelarse. Por eso la fotografía no lo tiene. Me gustaría ver con vosotros otra fotografía. Fijaros cómo hay elementos que rápidamente entendemos, como es ese gesto con el brazo levantando un teléfono móvil,
para tomar una fotografía de algo que está por encima de nosotros, ¿no? Empezamos a reconocer esos signos de la misma manera que los reconoceríamos en una pintura, los reconocemos en las fotografías, ¿no? Parece ser, bueno, en esa noche de luna llena maravillosa que se está tomando pues una fotografía de ese acto. Fijaros cómo, lo que hemos hablado en el primer punto, ¿no? Cómo la fotografía se convierte en algo experiencial, es decir, es el documento de que uno ha tenido una experiencia. Por eso esa necesidad de tomar fotografías en un concierto o, por ejemplo, de un amanecer o de un anochecer. Lo cierto es que la historia tiene poco que ver. Estas personas son un grupo de emigrantes africanos que están en la orilla de la ciudad de Djibouti, que está en el Cuerno de África. Estos emigrantes se colocan en ese límite o en ese borde del continente para emigrar a países cercanos como pueden ser Somalia, como puede ser Etiopía, y buscar pues un futuro mejor en Europa o en Oriente Medio. Entonces ellos realmente están intentando captar una señal de teléfono para poder despedirse de sus familiares antes de subirse a la barca a cruzar la parte de agua que tienen entre los dos terrenos. Esta emigración ha sido bastante abordada por los fotoperiodistas. Aquí tenéis las imágenes de otra fotoperiodista que lo que hizo fue ir al encuentro de esos emigrantes a la llegada, ¿no? A la llegada del país. Ella esperaba encontrarse otra cosa como nos hubiera pasado a todos, pero de repente cuando ese barco llega con cadáveres de niños flotando por la orilla, ¿verdad? Y una realidad pues mucho más dura de todo lo que se les prometía, ¿no? Entonces, como veis, pues en esta imagen, qué manera tan sutil, qué manera tan poética de hablar sobre este tema, ¿no? Y sobre todo la evidencia de que la fotografía no puede aportar significado, ¿no? Es una huella de lo que ocurrió, pero evidentemente el significado no está ahí, sino fijaros cómo muchas veces sobreinterpretamos las fotografías. En lugar de abrazar esa ambigüedad y no intentar buscar esos significados que solo están en nuestra mente. Quiero ver con vosotros otra fotografía, en este caso es una fotografía de Bresson. Bueno, como veis se presentan tres personas subidas a un poste que parecen estar mirando el horizonte, ¿no? La fotografía no ofrece más narración, con lo cual no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo ahí, ni de su pasado, ni de su futuro, ¿no? Es una fotografía que se toma en el año 58 y que tiene que ver con el muro de Berlín, ¿no? El muro de las vergüenzas, como le conocimos después, que es ese muro que rodeaba la ciudad de Berlín y que, como sabéis, pues fue símbolo de la Guerra Fría, y aparte de todos los problemas evidentes que no vamos a tratar aquí, pues 200 personas murieron solo intentando cruzar ese muro, ¿no? El caso es que Bresson nos cuenta la historia de este muro de Berlín en este año, ¿no? Cómo interpreta este tema a través de la historia de una familia que había quedado dividida por ese muro y que una parte de la familia se ponía sobre este poste, y cuando el resto de la familia que estaba al otro lado les veía, subían y bajaban las persianas de la casa para dar señal de que estaban saludando, ¿no? De que se estaban diciendo que estaban ahí, que les habían visto. Bueno, como veis, pues es muy complicado acceder a su significado, ¿no? Incluso aunque nos cuenten la historia de esta fotografía, uno no puede llegar a acceder al significado profundo de esta imagen, uno no puede llegar a conocer el significado de este acto para la familia que quedó dividida y que se saludaban a través de las persianas de una casa. Nunca va a poder transmitirnos eso una fotografía en su plenitud. Aquí tenéis otra fotografía de Bresson sobre el muro de Berlín. Son estos niños jugando en las cercanías, a pocos metros de lo que podría ser literalmente la muerte, ¿no? Porque ya sabemos, como hemos dicho, que murió mucha gente solo intentando pasar este muro, pero bueno, que aquí habla un poco de la infancia, de la inocencia, del juego, ¿no? ¿Verdad? De la ignorancia también, ¿por qué no? De muchas cosas que habla esta fotografía cuando conocemos un poquito su significado. Como veis, hay fotografías donde se dan más pistas para averiguar qué es lo que está pasando que en otras, ¿no? De hecho, John Berger explica que aunque se le robe a la fotografía el pasado y el futuro, hay muchos fotógrafos con una gran capacidad
de ofrecer muchas pistas dentro de la fotografía para que comprendamos lo que está pasando, que hablen un poco de ese pasado y de ese futuro robados que tiene la fotografía. Aquí tenéis una imagen de unos niños sevillanos cuando Bresson vino a España y tomó fotografías, que son unos niños que están jugando a pillar. Sabemos que es una escena muy íntima porque Bresson accede a ella a través de un agujero en un muro, que también desde luego habla de todos los desastres de la guerra, ¿no? Y un poco del contexto español que se estaba viviendo en ese momento, y como los niños están jugando en la calle pues completamente llena de escombros y del horror que se había vivido allí, ¿no? Y ellos aún así, pues como en la fotografía anterior, están jugando esa inocencia y ese juego, pero todavía va más allí, ¿no? Y es que, como os digo, Bresson, en ese instante decisivo, como él lo llamaba, esa fotografía que no puede ser ni el segundo antes ni el segundo después, sino ese instante decisivo, nos ofrece muchas pistas de lo que está ocurriendo ahí, de lo que nos quiere contar el fotógrafo, de lo que quiere que interpretemos, ¿no? Como veis, están jugando a pillar, y es una escena en el que es el momento exacto en el que pilla, ¿no? el que va a pillar a los demás decide acudir a por el niño que está cojo, que evidentemente va a poder porque está en unas circunstancias mucho peores que las suyas, ¿no? Y como hay otro amigo que evita ese momento, ¿no? y que le coge para que no pueda, como diciendo, bueno, esto no vale, ¿no? O sea, no vale que hagas esto, ¿no? Entonces aquí se ponen en juego muchos temas, la figura del tramposo, ¿no? Tan hablada en la literatura, pues aquí está en la fotografía, pero también la lealtad, la amistad, el juego. Hay muchísimos conceptos que uno puede ver en esta fotografía sin conocer quiénes eran los niños, por qué estaban allí y qué harían después, ¿no? Es esa capacidad de los fotógrafos de ofrecernos un poquito del significado de una fotografía, aún sabiendo que nunca va a poder darse, porque lo que tenemos que hacer es abrazar esa ambigüedad y no luchar contra ella. Y si no, siempre recordemos las palabras de Airbus: es un misterio sobre un misterio. Bueno, otro de los puntos importantísimos sobre la fotografía es una imagen de autor. Claro, aquí me diréis, pero Suriña, si hemos dicho en el punto 1 que la fotografía es un rastro, es una huella. Pues sí, efectivamente esto es así, y la fotografía es una huella, es un rastro. La pregunta ¿es solo un rastro? ¿No puede ser algo más? Porque esto supondría la idea de que no haya autor. Cuando una fotografía, y esto es algo que les digo siempre a mis alumnos, una fotografía no es una imagen, es una imagen que alguien eligió. Disparar una cámara significa encuadrar. Encuadrar significa elegir, y elegir significa excluir. Con lo cual hay un modo de ver, hay una visión sobre el tema que se presenta ante la persona que toma esa fotografía. Vámonos a otra foto para entender esta idea. Nos vamos directamente a esta imagen que habla un poco de la realidad de la mafia italiana. Es una imagen que conocí gracias a una conferencia de Muñoz Molina sobre la fotografía, que me fascinó, y que os traigo también unas palabras suyas porque yo creo que mejor que él no lo va a hacer nadie. Es una imagen muy fuerte, se presentan tres mujeres delante del cadáver, que incluso ni siquiera parecen que sean la madre y las hermanas del muerto, ¿no? Por la frialdad con la que están allí. La mayor está sentada en posición un poco de tomar el sol, como las mujeres mayores en los pueblos, y solo una de las mujeres está de pie. Entonces aquí está lo importante. Sabemos, por palabras del autor, que esta composición está completamente pensada, pero no intervenida. Fijaros, aquí es la diferencia fundamental. La imagen está pensada, pero no intervenida. El autor narra muy bien qué es lo que ocurre cuando él llega con su cámara a la escena. Ya estaba la policía y los funcionarios del juzgado. Me di cuenta de que era una imagen muy fuerte. A condición de depurarla, me moví, buscando la manera de eliminar todo lo que no fueran las tres mujeres, con su dolor mudo y resignado. Él mismo explica: yo me moví alrededor de esa escena para evitar toda la gente que estaba allí. Fijaros que aquí parece una imagen muy solitaria, pero realmente ya estaba la policía, los abogados, y él hizo esos movimientos para centrarse en lo que a él le parecía verdaderamente importante, que era esa familia. Y lo que nos explica Muñoz Molina es que lo importante está en estas palabras del fotógrafo, en que él se mueve como un cazador que dispara. Se movió él
No les indicó que se movieran, que es lo importante. La fotografía está pensada, pero no intervenida. El fotógrafo no hace un teatro para que todo esté a su disposición, sino que es él el que, como un cazador con su escopeta, se va moviendo para dar el modo de ver que a él le parece el adecuado. Y entonces surgió un poco la magia y la cámara vio, dice Muñoz Molina, lo que los ojos no podían ver. En el charco de sangre se ve el rostro de una de las mujeres. Es el regalo de la fotografía. Así que con esta composición pensada pero no intervenida tenemos dos atributos que parecen contradictorios pero que en la fotografía se dan a la vez. Esa capacidad de objetividad, esa capacidad de que es irrefutable que lo que aparece en la fotografía ocurrió, pero esa parte de objetividad de que es un punto de vista de alguien que estaba presenciando esa escena. Eran, como explica Susan Sontag, el registro de lo real, pero también el testimonio de lo real, porque necesariamente una persona tuvo que estar allí para poder contarlo. Bueno, cuarto punto sobre la fotografía. La fotografía dignifica y así es como encuentra la belleza. ¿Cómo puede ser que la fotografía sea neutral, sea objetiva y al mismo tiempo sea el punto de vista de una persona? Bueno, porque mirar compromete. El fotógrafo, mirando, seleccionando y haciendo la fotografía, no está haciendo una observación pasiva. Digamos que se está comprometiendo con la realidad que está fotografiando. Es una suma de tener interés por las cosas tal y como están, sin querer modificarlas, sin querer editarlas, creer que es digno de ser fotografiado y al mismo tiempo querer ser cómplice de que eso se vuelva interesante. Así que el fotógrafo, a través de sus fotografías, señala aquello de la realidad que le parece digno de ser fotografiado y de repente todo se vuelve bello. Fijaos que para los fotógrafos no hay temas más bellos que otros, no hay personas ni momentos más importantes ni más dignos de ser fotografiados que otros. Y fijaros que esto puede ser porque las fotografías tienen un doble camino, ¿no? El primer camino de embellecer el mundo, donde más o menos se heredan cosas de la pintura, como la composición, los temas, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fotografía de Richard Avedon, que entre otras cosas fue un fotógrafo de moda súper importante, que aquí lo que está haciendo es sencillamente traspasar muchos preceptos de la historia de la pintura a la fotografía, ¿no? Por ejemplo, en la composición, en la pose, en la modelo, etcétera, que bueno, funcionaban como una manera pues de embellecer. Pero también tenemos un segundo camino en el que el fotógrafo quiere arrancar la máscara, ¿no? Como decía Berger, contar la verdad aunque sea cruel. Incluso en estas fotografías también se aprecia la belleza. Aquí tenemos una fotografía de su padre en el lecho de muerte. Fijaros qué dos caras tan diferentes de un mismo fotógrafo. Es un ejemplo que pone Susan Sontag en su libro sobre la fotografía. Qué maravilla cómo los fotógrafos pueden tomar caminos muy diferentes, ¿no? Esa búsqueda de la belleza o esa búsqueda de desnudar la realidad, pero las dos consiguen esa belleza, ¿no? La belleza de la imagen. Ya veis que los fotógrafos encuentran bello absolutamente cualquier tema. Son dos visiones del mundo muy complementarias y muy necesarias. Bueno, y quinto y último punto sobre la fotografía, que a pesar de que ya ha salido varias veces, yo creo que era importante remarcarlo. La fotografía es una interpretación del mundo. Es una idea con la que me gustaría cerrar este vídeo para que quedase claro. Decía Susan Sontag que la fotografía es una manera de interpretar el mundo tanto como lo es una pintura, ¿no? Las fotografías evidencian lo que ocurrió, pero también evidencian cómo alguien vio eso que ocurría, ¿no? Esa unión, esa ambigüedad que abraza la fotografía, tan maravillosa, tan fascinante de ser objetiva y subjetiva al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que es necesario ver las fotografías con este sentido de ambigüedad, sin querer sobreinterpretar y, por supuesto, informándose muy bien de lo que ocurre tras la historia, ¿no? Por eso, y si queréis y si os interesa, decídmelo en los comentarios, podemos hacer un vídeo sobre qué ocurre cuando esas fotografías y todo lo que hemos dicho, ¿verdad?, entra dentro del juego, por ejemplo, de los medios de comunicación o del periodismo, ¿no? Ya sabéis que hay una rama particular que es la rama del fotoperiodista, es decir, aquel fotógrafo, pero que además tiene esa necesidad o ese objetivo de contar una historia. ¿Cómo puede ocurrir esto, no? ¿Cómo podemos
utilizar la imagen como documento de una historia cuando realmente la imagen es algo ambiguo que no puede dar significado de nada, ¿no? Esto es un arma muy peligrosa y ya sabéis que los medios de comunicación lo que hacen es utilizar... veréis que nunca se utiliza solo la imagen siempre aparece acompañada de la palabra del locutor de radio, del presentador de las noticias, lo que sea, o si no aparece acompañada de la escritura, como por ejemplo en un periódico, ¿no? Siempre tenemos la imagen acompañada de una noticia, o incluso en el caso más extremo como son las fotonoticias, donde la fotografía simplemente es una noticia, está la obligación de tener un pie de foto. Siempre hay un texto que intenta dar significado a esa foto y eso está bien. El problema es que tenemos que ser conscientes de que ese texto nunca podría agotar el significado de esa imagen. A mí este tema es algo que me fascina, así que si os interesa lo podemos hablar en otro vídeo, sobre todo hablando de los peligros que esto conlleva, ¿no? El creer que imagen y palabra tiene más fuerza que la imagen sola, y que yo creo que puede ser interesante que lo hablemos. Así que nada, os mando un saludo y hasta el próximo vídeo.